Vamos a hablar también de la ley de alquileres y lo que pasa en la provincia de San Juan. Es por ello que está en comunicación telefónica con nosotros Pablo Domínguez, que es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, y nos va a hablar un poco de cómo se está aplicando la ley en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta que se cumple el primer periodo de 3 años de contrato de alquiler. ¿Se entiende? Después de la modificación de la ley, los alquileres debían renovarse cada 3 años. Ujú. ¿Se cumple esto en San Juan? Se lo vamos a preguntar a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ariel Patruccelli y Rubén Ruiño te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, seguramente escuchaste la introducción y un poco tenías también en cuenta acerca de qué íbamos a hablar, pero Sí. con la nueva ley de alquileres, ¿esto se está cumpliendo? Sabemos que se cumple ya el primer periodo de 3 años de los contratos de alquiler. ¿Cómo se desarrolla en la provincia de San Juan esto? Exactamente. En julio ya se cumplieron los primeros 3 años que tiene esta ley, la 27.551, recordando de que los incrementos son anuales, según un índice, el ICL, bien, y hoy están estos contratos finalizando y se está optando por una prórroga de un año para ver qué pasa también en el escenario locativo con una posible modificación de la ley, que es la que venimos pidiendo desde nuestra institución. Incluso antes que fuera creada estábamos en contra de esta ley que perjudica a las dos partes. Ajá. Bien, Eh, esta nueva ley o esta modificación de la ley se trataría después de las PASO. En principio sí, hay un pedido, una sesión especial. Nosotros a través de la Federación Inmobiliaria, en conjunto con otras instituciones, ya hemos presentado un proyecto en lo cual somos claros en que se modifiquen 2 puntos de la ley. Primero es el tiempo mínimo de locación habitacional, que actualmente es de 3 años, que pasa a ser a 2 años. Y lo otro es que los incrementos sean como mínimo cuatrimestrales, ¿sí? Entendemos que la modificación de esos 2 artículos serían un poco alentador para el mercado locativo, para regularizar un poco la situación locativa que es bastante preocupante, porque hoy por hoy tenemos un índice que arroja en agosto de 109%, en lo cual es alto para el inquilino, para pagarlo, y también con una rentabilidad baja al propietario que recién ve un incremento recién al año. Bien, entonces con el contexto inflacionario que tenemos, lamentablemente esos escenarios no son alentadores. Ujú. Perdón, Pablo, y voy a dejar al descubierto mi total ignorancia con respecto a esto. ¿Necesariamente la ley tiene que ser nacional o puede darse una ley provincial teniendo en cuenta la autonomía que tiene San Juan? Ese es un tema que se viene discutiendo y digamos, no se llega a un acuerdo. Porque, ¿qué pasa con una ley nacional? No se miden los escenarios que pasan en cada provincia. Por eso ¿Sí? pregunto. Exactamente. Sería un ideal tener una ley provincial que se ajuste a las necesidades de la provincia. Por ejemplo, nosotros desde nuestro sector queríamos que los incrementos sean como mínimo semestrales, ¿bien? Pero también hay otras jurisdicciones que entienden que lo ideal es cuatrimestral. Entonces, bueno, llegamos a un consenso para presentar un proyecto uniforme y fuerte en el cual se vio esta posición de decir, bueno, como mínimo se pueden actualizar cada 4 meses. Ese punto fue clave, pero como otros que si lo trabajamos a nivel local, lo podemos desarrollar de mejor manera que beneficie tanto inquilinos como propietarios de la provincia, ¿sí? Bien. Ahora, ¿esta ley nacional se puede aplicar en todas las provincias de la misma manera? Y hablando puntualmente de San Juan, ¿quiénes pueden cumplir con esa ley? ¿Aquellos que se dedican exclusivamente a tener inmuebles para alquilar o aquel que tiene una casita que quizás por, no sé, por herencia o por lo que fuera, obviamente no puede habitar 2 casas? Entonces pone a esa casa en locación para que alguien pueda alquilarla y se tiene que adherir necesariamente a la ley o puede estar fuera de ello. La ley es nacional y es obligatoria para todas las partes. O Ujú. sea,
para el empresario que tiene un conjunto inmobiliario en locación, como para el particular que tal vez tiene un departamentito nada más y que vive de esas rentas. O sea, es una ley que ha perjudicado y no ha medido, digamos, las necesidades de todos, ¿sí? Esto viene, digamos, por las problemáticas que pasan en Cava. Es un escenario totalmente distinto al interior del país, en lo cual, bueno, se manejaban de otra manera que hizo que se modificara la ley y por culpa de eso, digamos, el interior terminó pagando, digamos, esos platos rotos, por así decirlo, ¿bien? Hoy por hoy la ley es obligatoria para todos. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, en canales de Capital Federal, no vamos a decir canales nacionales porque son solamente de Capital Federal, esta realmente poca oferta, de departamentos o casas para alquiler. ¿Aquí en San Juan está sucediendo lo mismo? ¿Es el mismo escenario? Sí, es el mismo escenario en todo el país. Me animo a decirte, porque bueno, al pertenecer a la Federación Inmobiliaria la integran distintos colegios y cámaras de todo el país, en la cual trabajamos con estadísticas y tenemos esa medición. La oferta es escasa y la demanda es alta. ¿Pero por qué? Porque no hay inmuebles no para hay. alquilar, o el dueño del inmueble prefiere no alquilarlo hasta que haya una ley un poco más clara. Hay un poco de todo. Hay propietarios que han retirado los inmuebles del mercado locativo y los han volcado a la venta. Otros propietarios que han decidido esperar a ver si se modifica. Pero también la población ha ido creciendo y tenemos cada vez más déficit habitacional. Entonces, hoy por hoy, quien alquila, se le dificulta comprar su terreno, construir su casa para dejar ese inmueble en alquiler, en oferta. Ese recambio que hace años atrás se venía produciendo, hoy no. ¿Bien? O sea, entonces son alquileres que se van renovando constantemente. Digo, es complejo el panorama. Es complejo porque no solamente con que se modifique la ley alcanza, es una de las medidas. Otra de las medidas es, que nosotros también lo pedimos en este proyecto, es incentivar al pequeño inversor, como decíamos, al que quiere construir un departamentito, como al gran inversor, con créditos para construir, créditos para refaccionar inmuebles que por ahí no están en condiciones de estar alquilados, que se refaccione y se vuelque en el mercado locativo. Y bueno, y el gran problema que tenemos con inflación, que lamentablemente, si eso no se controla, todo lo demás va a ser muy difícil sobrellevarlo. Bien, ahí voy a apuntar directamente. ¿Quién se encarga de hacer los controles y de determinar cuál es el valor adecuado, correcto de un inmueble para que se le dé a conocer a aquel inquilino que necesita alquilar? Es decir, que no le cobren más de lo que realmente vale ese inmueble en locación. El mercado. Lamentablemente hoy, al tener poca oferta y una gran demanda, los valores son altos y cada vez, mientras siga este escenario, van a seguir siendo altos. Y hoy la gente que alquila, lo que encuentra lo termina alquilando porque no tiene otra opción, ¿sí? Muchas veces se alquila sin verlo, porque pasa de que desde que nos llaman para coordinar una visita, ya otra persona nos los alquiló y ese inmueble no estuvo publicado ni una semana. Bien. ¿Sí? Bueno, la verdad que es un tema bastante complicado, teniendo en cuenta que cuando uno se queda sin casa y no tiene alternativas, la desesperación que invade a esa familia realmente es muy grande. Sí. Y la verdad que, bueno, terminan pagando a veces quizás mucho más de lo que quizás vale ese inmueble porque no les queda otra opción. ¿Y a dónde te quejas ante esto? Sí, hay algo que preocupa más, que es que la gente con esta desesperación de alquilar termina alquilando o termina enseñando un inmueble que ni siquiera lo vio y no sabe ni quién se lo ofreció. Y se han producido estafas, ¿sí? ¿Estafas de qué? Vieron una publicación, señaron el inmueble y después esa persona que se lo ofreció no tenía ningún inmueble en alquiler. Claro. Entonces, nosotros desde fiscalización, que es una comisión dentro del colegio,
asesoramiento gratuito, en conjunto con Defensa del Consumidor, estamos trabajando todo ese tipo de denuncias. Es muy importante que el inmueble que vean, el publicado y demás, cuente con un corredor inmobiliario matriculado, porque de esa manera se va a asegurar de que si sufre algún engaño o, digamos, cualquier tipo de inconveniente pueda denunciarlo en nuestro colegio que va a ser sancionado ese matriculado, ¿sí? Y no ante un desconocido que lamentablemente después no puede acudir a ninguna de las partes. Bueno, ¿sí? en definitiva, Pablo, aquí en la provincia de San Juan se está cumpliendo entonces con el periodo de 3 años de contrato de alquiler. Se está cumpliendo lamentablemente, pero cada vez menos, porque hoy por hoy el escenario que se ofrece terminan cerrando y acordando por un valor menor, por un tiempo menor de contrato, con incrementos semestrales, negro básicamente, ¿sí? Sin un profesional, porque a nosotros nos obligan estamos obligados a respetar la ley. Y por ahí el propietario que viene nos dice, mirá, yo quiero que sea por 2 años y con incremento semestral. Le decimos que no y lo termina haciendo o él o con otra persona que no es profesional. Entonces, eso está pasando y por eso nosotros queremos que esta situación se regularice, ya que tanto propietarios como inquilinos están en total disconformidad con la ley actual. Muy bien. Pablo, muy claro, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra de Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, hablando un poco acerca de cómo se aplica la ley de contrato de alquiler en la provincia de San Juan, esta ley que fue sancionada, modificada en realidad, para que los contratos de alquileres tengan una duración de 3 años como mínimo, algo de lo cual no están para nada de acuerdo ni inquilinos ni locatarios, es decir, los que ofrecen los inmuebles ni los que los alquilan, porque se ven en esta situación difícil de tener que ajustar los precios en un tiempo que a ninguna de las dos partes